¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que estéis pues disfrutando de este nuevo día. Vamos a seguir avanzando en cuanto al estrés emocional, la gestión del estrés emocional, la ansiedad, cualquier bloqueo en nuestras emociones, mala gestión. Estamos viendo todo ello en estos últimos días y últimas semanas, porque en realidad el estrés emocional negativo es muy importante y de hecho vamos a seguir tocando algunos puntos que nos quedan. Y ahora vamos a enfocarlo de una forma un poco más distinta, vamos a llamarle distinta porque voy a hablarte ya no desde ese punto de vista tan terapéutico en el que te estoy dando herramientas, enseñanzas, conocimiento para que puedas aprender a gestionar mejor tus emociones, sino voy a ir un poco más a lo humano y de hecho voy a hablarte de mi propia experiencia personal con la ansiedad, de qué he aprendido yo principalmente, qué me ha enseñado esa crisis personal que tuve que pues experimentar, que realmente pues me llegó, no lo esperaba, como siempre ocurre en la vida. Te estoy hablando de hace ya más de 12, 13 años, donde estuve 2 años pues con una ansiedad generalizada pues, por diferentes problemas. Surgieron dificultades en cuanto a mi relación sentimental y también en cuanto al entorno laboral. Digamos que se juntaron dos factores fundamentales en la vida del ser humano que si no sabes gestionar, pues finalmente se alargan en el tiempo, no les pones solución, te crean alto impacto emocional negativo y esos altibajos emocionales, mala gestión, altibajos de todo tipo, digamos que alteraron mi sistema emocional y conocí la ansiedad porque yo no sabía lo que era la ansiedad, realmente nunca la había experimentado. Siempre lo cuento en los libros que he escrito sobre la ansiedad precisamente porque luego trato de ayudar a muchas personas desde hace ya muchos años en cuanto a los problemas de ansiedad, porque yo mismo experimenté pues esa dificultad, sé lo mal que se pasa y como lo superé, como salí de todo ese problema a nivel emocional, pues cuento mi propia experiencia para ayudar siempre al máximo número de personas y pues volqué el conocimiento en los libros, en los cursos online, en todo lo que puedes descubrir dentro de mi página web www.luisgarre.com. De hecho, a partir de ahí fue cuando realmente inicié ese proceso de ponerme a disposición de la humanidad a la hora de poder ayudar a cualquier persona que estuviera atravesando crisis personales y ya sabemos que todo viene de lo mental, de lo emocional y entonces pues me volví un experto realmente en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual, en cómo funciona la mente, cómo funciona el ser humano en cuanto a sus conductas. De hecho, siempre me ha interesado, desde pequeño me ha interesado mucho, me ha llamado mucho siempre la atención el hecho de querer saber por qué hay personas que son exitosas, otras que no les va nunca bien la vida, porque hay personas que consiguen todo lo que se proponen, otras que realmente pues su vida es una auténtica pesadilla de terror. Siempre me ha llamado mucho el conocimiento en cuanto a la conducta humana. He estudiado mucho, sobre todo a nivel autodidacta. Yo siempre digo que no soy psicólogo, no soy médico. Es lo primero que le digo a las personas que acuden a mí, porque es importante también que sepan hacia qué personas se están dirigiendo. Yo me considero un mentor en el aspecto en el que tengo resultados en cuanto a logros personales de lo que yo enseño, de la mentalidad, de la gestión emocional, de salir de la depresión, de la ansiedad, de cualquier problema o estado emocional. Y por eso me convertí en terapeuta, en este caso es terapeuta, a la hora de poder ayudar a muchas personas pues con todo el conocimiento. Lo bueno en mi caso, considero que pues como no tengo, digamos que tengo la mente muy abierta y que cojo de todos lados a la hora de coger, de tener las mejores herramientas para poder ayudarte, porque precisamente lo que más me ayudó a mí no fue solamente cerrarme y de hecho ya te adelanto que las terapias con psicólogos no me funcionaron y la mayoría de las personas que acuden a mí, y esto no es una crítica a esa profesión ni mucho menos, hay psicólogos increíbles, magníficos, que están continuamente reciclándose, que tienen esa apertura mental de la que yo te quiero hablar, que no se quedan encorsetados en lo que ellos aprendieron a nivel académico y que pues se queda al final ese conocimiento se queda en la superficie
desde mi punto de vista cojea mucho en cuanto a cómo pueden ayudar a las personas, porque falta mucho, digamos que hay que abrir mucho la mente en cuanto al conocimiento de la conducta humana, de la mentalidad, de la espiritualidad también, porque ya te adelanto que, y lo sabes si me sigues de forma diaria, pues que el crecimiento espiritual lo utilizo como herramienta para ayudar a todas las personas en cuanto a cualquier dificultad a nivel mental y emocional. Cojo lo mejor del conocimiento espiritual porque a mí me sirvió los principios, las leyes metafísicas universales, la ley de la creación, la ley del mentalismo, el principio de causa y efecto, el principio de correspondencia, que ya nos dice que como es dentro es fuera. Entiendo la dualidad del mundo en el que vivimos, entiendo que las emociones no son en realidad ni negativas ni positivas, son adaptativas, pero que lo que podemos controlar nosotros, que lo único que podemos controlar, que es nuestro estado interior, es lo que debemos de aprender a dominar en este plano, y que hay muchas personas confundidas y que finalmente es lo externo lo que está dirigiendo sus vidas. Por eso, en esa apertura mental trato de aprender no solamente de lo más elemental en cuanto a la mentalidad, sino, como te digo, también en cuanto a la espiritualidad, porque tengo la creencia de que no solamente somos un cuerpo físico, nosotros somos un alma encarnada, una energía, una luz eterna encarnada en un vehículo que es el cuerpo físico y que nos ayuda a poder experimentar esta experiencia. De hecho, es imposible sin cuerpo físico experimentarla, así que solamente es un vehículo que tiene a nuestra disposición una mente, y esa mente es la que tenemos que aprender a dominar. Y bajo mi conocimiento, todo lo que he aprendido en cuanto a la enseñanza espiritual, me he dado cuenta que el mensaje principal de los grandes maestros espirituales era enseñarnos precisamente a dominar nuestra mente, a dominar nuestras emociones, a entender que somos creadores de realidad y que lo que ocurre fuera simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo dentro. Nosotros tenemos que ir al dominio de lo interior, de lo mental, y así es como cambiamos lo externo, todo lo que se refiere pues a nuestra vida a nivel de la materia, ya sabéis, relaciones, salud, estado emocional, prosperidad, abundancia económica o escasez si no tienes las creencias adecuadas. Pero principalmente entendí eso, que el mensaje que traían los maestros era aprende a dominar tu mente, el principio del mentalismo es verdad, es lo que funciona en este plano y las personas tienen que conocerlo. Y por eso las personas que precisamente cada vez les va mejor la vida es porque han atendido a lo que tienen que atender, a la raíz de todo en la existencia, que es lo mental. El universo es mental, todo es mental en este plano. Es un plano totalmente mental y emocional, y por lo tanto tenemos que aprender a dominar lo interno, incluso aunque lo externo pues no se esté viendo reflejado o esté yendo en nuestra contra en un momento dado, para no dejarnos llevar por esa marea externa. Aquí lo importante es ese dominio interior, y eso es lo que te enseño, eso es lo que aplico en mis mentorías, en mis libros y en todo lo que hago. He leído mucho, he leído muchísimo a nivel de crecimiento personal y espiritual. Te puedo decir que el llamado interior pues que siempre he tenido por querer saber más allá de lo que ven nuestros sentidos, pues me ha llevado a conocer a muchas personas, mentores, mediums, sensitivos, que he querido comprobar de primera mano que existe ese mundo espiritual. Yo no tengo, porque a veces me habéis preguntado si yo soy canalizador, si yo tengo el don desarrollado para canalizar o para contactar o a nivel sensitivo con el mundo espiritual, y no lo tengo. He tenido mi experiencia, algún día las contaré a nivel personal, pero como yo creo que casi todos los seres humanos, cuando nos ponemos a hablar de estos temas, seguro que al final sale algo, siempre ocurre. Yo en todas mis charlas me gusta sacar el tema, porque siempre hay una persona que te habla de algo que no puede darle explicación, de una fuerza, de una energía, de algo que le ha ocurrido en su vida, relacionado con algún ser querido, con algún fallecimiento, con algo que ha ocurrido importante en su vida, y que al final siempre llegamos a la conclusión que todos tenemos pues esas experiencias más allá de este plano, pero que nos cuesta mucho esfuerzo todavía, mucho trabajo por esa presión social, todavía abrirnos y contarlas abiertamente, con naturalidad. Pero
Todos hemos experimentado, seguro, algún tipo de sensación, de experiencia, de algo que no podemos explicar, de algo a nivel intuitivo que ha ocurrido en nuestra vida. Sin duda porque precisamente todas las dimensiones están a la misma vez. Nosotros estamos en la tercera dimensión, en la materia, pero estamos conviviendo con todas las dimensiones, aunque no las veamos, y sin duda pues es una realidad que vamos a descubrir, sin duda, que el conocimiento está ahí y nos lo dicen, ya te digo, todos los libros que he leído, los más importantes, nos hablan pues, de que eso es más real incluso que esta realidad física, pero que, bueno, el ser humano es así, tiene que ver para creer, tiene que tener pruebas fehacientes, tiene que irse siempre a la ciencia para que le diga lo que es verdad y lo que no. Bueno, y muchas veces pues por eso vivimos una prueba de fe y al final pues cada uno tiene sus creencias, está todo bien, está todo correcto, cada uno está en su propio aprendizaje, en su propio proceso de crecimiento y cada persona lo descubre a su manera, en su debido tiempo, cuando tiene que ser, pues descubre cosas que pensaba que no existían o se le confirma delante de sus ojos, pues experiencias donde descubre que la muerte en realidad no existe y que este es un juego para el alma que no muere, solamente el cuerpo físico queda aquí y lo demás son experiencias, conocimiento que vamos adquiriendo en este viaje pues por diferentes vidas. Lo que hoy quiero compartir con vosotros, voy a hablaros de la ansiedad, voy a hablaros del estrés emocional negativo y son experiencias a nivel humano, son valores, son principios que yo he aprendido gracias a la experiencia que tuve hace unos años con la ansiedad. El peor momento de mi vida, sin duda un pozo en el que caí y pues me dejé llevar pues, por toda esa vorágine de negatividad, digamos, de situaciones negativas no bien gestionadas por mi parte, que pues a las que no atendí como debía y por lo tanto en la vida que todo tiene un precio, pues acabé pagando ese precio de, en este caso, conocer la ansiedad. Hoy, pasados ya, como te digo, 12, 13 años de esos instantes, pues me he dado cuenta que ese fue el impulso que me llevó a todo el crecimiento personal, a todos los niveles, material, personal y espiritual, que he emprendido y que sigo emprendiendo en mi vida. Me llevó a ese impulso de querer conocer primero qué me estaba ocurriendo, por qué me estaba ocurriendo eso, cómo podía superarlo y después de cumplir con ese proceso de superación a través de los hábitos de vida saludables, de un estilo de vida adecuado, pues darme cuenta que todo ese conocimiento que había adquirido durante años con libros, etcétera, pues estaba en mi interior y era el momento de sacarlo fuera, era el momento de enseñarlo al mundo, a quien pudiera llegar con mi mensaje, a cualquier persona, aunque solamente fuese una persona, o dos o tres, me da igual, a quien pudiera llegar, pues poder ayudarle porque entendí que esa iba a ser mi contribución en este plano. Luego el crecimiento y el conocimiento espiritual, que lo llevo muy, digamos, muy acentuado en mí, pues lo uní a todo ese proceso de la gestión emocional y bueno, pues resultó todo lo que hoy estoy haciendo y que puedes encontrar en mis libros, en mi página web y todo. Yo sigo aprendiendo, estoy en mi propósito. Cuando una persona está en su propósito de vida, ya nunca más para de aprender, nunca deja de aprender. Siempre quiere mejorar en todo, siempre está aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, formándose a diario. Porque entiende que así es la mejor, es como se va a volver pues un mejor experto en su área, muy focalizada en lo que quiero ayudar y luego pues vas a ayudar mejor a las personas, por lo tanto disfrutas con lo que haces porque te encanta, porque es lo que más te gusta hacer, es lo que más sabes hacer realmente y a la misma vez pues ayudas cada vez mejor, porque en ese proceso de aprender luego pues puedes enseñar mejores herramientas, mejores cosas. Así que te aseguro que me siento privilegiado, que esto solamente acaba de empezar en mi vida. Sé que tengo muchos años por delante para desarrollarme como yo quiero a nivel de terapeuta, de mentor, de escritor. No voy a parar, que eso es lo importante. Como ves, aquí es la mentalidad la clave de todo. No voy a parar
no tengo techo en ese aspecto a nivel mental, no tengo límites y vas a ver si continúas conmigo, si te ayuda toda esta enseñanza que a diario de forma incansable comparto, vas a ver que cada vez voy a ir a más, porque es imposible cuando una persona está trabajando disciplinadamente de forma constante y solamente su atención está puesta en aprender, en querer saber más sobre una materia, finalmente es imposible que no lo domine a todos los niveles y no se expanda cada vez más. Es imposible, por eso siempre te recomiendo que tú hagas lo mismo en tu terreno, con lo que más amas hacer, en lo que te gusta. Me encanta el crecimiento personal y poder ayudarte en el emprendimiento, en los negocios, en el trabajo, lo que quiera que sea tu sueño, pues que te doy todas las herramientas que yo utilizo igualmente. Y hoy ya centrándome en la ansiedad, en esos problemas de ansiedad que fue mi gran mentor ante lo que supuso el impulso en mi vida, el crecimiento personal y espiritual, pues te voy a hablar de los valores que a mí la ansiedad o el estrés emocional negativo es exactamente lo mismo, o te diría que incluso el miedo es exactamente lo mismo, de qué manera impulsaron valores en mi propia persona. Y lo primero que te voy a decir es honestidad. La honestidad es clave y fue clave en ese momento. La honestidad en cuanto a reconocerme a mí mismo que había cosas en mi vida que no estaban bien, aunque quisiera verlas de una manera distinta, quisiera entender que sí, que era lo normal, que sí estaba correcto, que por ejemplo en las relaciones pues es normal estar discutiendo un día sí, un día no, no estar a gusto con tu pareja en cuanto a que no funciona a nivel de compatibilidad simplemente, eh, entender que si no estaba bien a nivel laboral en mi entorno de trabajo, pues que tampoco pasaba nada porque era lo normal. Hoy en día en los trabajos, ¿quién está bien en su trabajo? Casi nadie. Pues siempre hay algún conflicto, problemas a nivel entre compañeros o a nivel económico porque no te sientes valorado, valorada o porque sientes que estás dando ahí todo tu tiempo de forma injusta, que abusan de ti, etcétera. Y que eso es lo normal. Normalizamos cosas que no debemos de normalizar. En ese momento, la honestidad de reconocer que no era lo normal vivir en una relación tóxica por culpa de ambos. No, aquí no hay nunca en las relaciones, no hay un culpable o la otra parte es la culpable, para nada. Era en una relación siempre es culpa de los dos cuando no funciona y se tienen que, de alguna manera, hay que darse cuenta, alguna parte se tiene que dar cuenta que la relación es tóxica directamente y no puede ir a ningún lado. Y bueno, se alargó en el tiempo, igual que se alargó ese problema a nivel laboral, no resuelto, y por eso te digo que el primer paso fue la honestidad de darme cuenta que estaba postergando mis problemas a nivel personal y no los estaba solucionando. Yo no sabía dónde me iba a llevar todo ello. Luego me di cuenta que ese era el proceso en el que se estaba acumulando el estrés en mi cuerpo, en mi mente, y que iba a pagar ese precio, porque la vida no da nada a cambio de nada y lo que tú das, recibes. Yo en ese caso estaba dando, pues, como te digo, una mala experiencia a mis emociones y a mi cuerpo en general, a mi cuerpo físico también, aunque no me daba cuenta en ese momento. Así que lo primero que aprendí en ese proceso de curación fue a ser honesto. Era imposible si no trabajaba la honestidad, si no me reconocía a mí mismo que tenía que solucionar problemas importantes o inconvenientes importantes en mi vida, pues no iba a salir de ese estado de ansiedad. Así que, pues la solución proactiva siempre es la que te lleva digamos, a aliviar cualquier nivel de estrés negativo en tu vida. Luego descubrí que el miedo es lo más poderoso que existe contra el amor, contra el crecimiento del ser humano. El miedo al cambio, el miedo a tomar decisiones importantes, el miedo a que se pusieran en juego pues todos los sentimientos, todas las vivencias que siempre pues se dan entre las parejas sentimentales cuando hay que disponerse a tomar una decisión importante como es la ruptura, pues todo ese miedo a tomar la iniciativa, digamos, en cuanto a mi vida,
pues me frenaba, no era capaz de pasar a la acción, de tomar decisiones importantes. Ahí me di cuenta lo importante que es el miedo, cómo nos domina y cómo si no lo enfrentamos nunca lo superamos. Incluso llegas a poner en jaque tu salud y no pones soluciones, no pasas a la acción por miedo. El miedo, como te digo, es creador y si no nos damos cuenta de que el miedo está condicionando nuestra vida, pues puede llevarnos a la ruina de nuestra propia vida por completo. Aprendí el autoconocimiento también, la ansiedad me enseñó a autoconocerme mejor, entender que, bueno, pues lo que te estoy diciendo, todos esos miedos me frenaban y eso hacía que descubriera en mí que había, digamos, poderes oscuros, hablando del miedo, que no me permitían pasar a la acción. La honestidad también, la honestidad me enseñó que debía de ser honesto 100% con mi vida. Y luego la humildad. Yo siempre he ensalzado mucho en cuanto a mi crisis personal ese aprendizaje en una mayor humildad y en una mayor paciencia. Valores que hoy los tengo arriba, porque la humildad y la paciencia son fundamentales en el ser humano para el éxito a cualquier nivel. ¿Y por qué la humildad? Bueno, pues la humildad lo primero porque entendí que, como te he explicado antes, en la vida todo tiene un precio y tú no puedes ir por delante o pensar que no va a suceder nada o que tú no vas a pagar ese precio, aunque estés pues mucho tiempo en una relación que no funciona o en una situación laboral en la que no estás bien emocionalmente, pues me di cuenta de eso y eso te hace bajar a la tierra, te hace ser humilde en el aspecto de que a partir de ese momento entendí que todo lo que hiciese en mi vida va a tener un precio, tanto para bien como para mal. No puedo descuidar eso, yo no puedo caer en malos hábitos y pensar que no me va a ocurrir nada, que a mí no me va a pasar. No es así, todo se paga, tanto para bien como para mal. Por eso hay que cuidar muchísimo tu vida a todos los niveles, las personas de las que te rodeas, si estás solucionando o estás alargando en el tiempo tus problemas, muy importante. Y eso, bajo mi punto de vista, es humildad, que se aprende también, como estás viendo, en estas crisis personales. Aprendí también a valorar lo que nunca valoraba. Cuando estás en un problema de ansiedad generalizada, pues te das cuenta de que el hecho de estar una hora o media hora más o menos tranquilo dentro de esa ansiedad, pues lo valoras muchísimo, lo ves como un premio increíble y te das cuenta que lo más insignificante, poder salir a caminar y sentirte más o menos bien, poder ver a tus seres queridos simplemente, sentir que estás vivo o que puedes continuar con tu proceso de curación, cosas insignificantes que damos por hecho, que las tenemos y por eso las damos por hecho, como nuestra salud, nuestros sentidos físicos, la vista, el poder caminar, como te digo, todo eso lo valoras muchísimo cuando caes en un estado de debilidad que te lleva pues precisamente a una crisis personal. Y por eso es un crecimiento en humildad. Aprendes a valorar momentos muy importantes que antes ni siquiera tenías en cuenta o mirabas para otro lado, estabas buscando directamente algo más importante según tu ego, qué hacer o con quién estar, etcétera. Empiezas a valorar desde lo más pequeño que hay en tu vida, desde la conversación pues que pueda parecer más normal con un ser querido, con tus familiares o en la calle con una persona que te cruza, empiezas a valorar todo eso muchísimo y eso te lo hace, digamos que llegas a ese estado de conciencia gracias a tocar fondo, gracias a darte cuenta que no estabas valorando cosas fundamentales en la vida y que estabas creyendo que lo importante en la vida eran otras cosas que después te das cuenta que son tonterías, como querer agradar a otras personas o en el círculo, en el grupo de amigos donde te relacionas, no sé, tonterías que luego te das cuenta que no es lo importante en la vida. Por eso la humildad es un valor que respeto muchísimo y que trato de tener siempre presente en mi vida. También el hecho de pedir ayuda. A los seres humanos nos cuesta muchísimo pedir ayuda y más si tienes ese orgullo que todos tenemos. En mi caso lo tenía muy acentuado y
Y realmente siempre nos encanta ayudar a las personas, pero cuando nosotros somos los que necesitamos ayuda, los que tenemos que pedir ayuda, ahí siempre hay una barrera que te digo que es el orgullo o es ese ego que incluso somos capaces de no hacerlo sabiendo que lo necesitamos, que necesitamos aliviarnos, que necesitamos hablar con un ser querido, con alguien que de verdadera confianza para transmitirle lo que nos está pasando y no lo hacemos. Y esto necesitamos esa humildad, yo la aprendí también en ese momento para derrumbarme delante de mi mejor amigo o de mis propios padres llorando y llorando ellos pues porque estaba confesándole que estaba en una situación que no había experimentado nunca en mi vida a nivel de inquietud interior que no sabía dominar y que necesitaba contarlo o al menos que alguien me escuchara o bueno, pues que alguien me pudiera dar un consejo, una recomendación, contarme si lo había experimentado alguna vez, lo que quiera que fuera, pero al menos transmitir esa emoción a los seres queridos, pues fue algo que en mi caso me alivió bastante. De hecho, pues se redujo mi nivel de ansiedad, que en ese momento era máximo y no sabía ya qué hacer. Así que eso también considero que es humildad, el hecho de pedir ayuda, de abrirte, de decir a alguien que te siente, a alguien querido que te importa, que te sientes mal, que no sabes qué ocurre, que estás en una mala racha, no es síntoma de debilidad, todo lo contrario, creo que es un síntoma de fortaleza y es un inicio hacia la curación. Así que tenemos que ver desde este punto de vista, desde la humildad máxima, el hecho de pedir ayuda no es negativo, no es malo, todos estamos aquí para ayudarnos, a veces nos toca ayudar a nosotros, otras veces nos tienen que ayudar a otros y para eso precisamente tenemos que entender que todos somos iguales y estamos aquí para colaborar, para cooperar entre nosotros. Luego el amor propio hacia mí mismo, hacia pensar más en mí o lo que realmente yo quería hacer en ese momento, dejar de agradar a las personas y agradarme más a mí, no tener tan en cuenta la opinión de las demás personas, no darle tanta importancia, todo eso es amor propio y eso se aprende también en las crisis personales. Otro valor que me sirvió para ensalzar en mi vida fue la paciencia. Siempre he sido una persona muy impaciente, siempre he querido todo rápido, ahora ya en el momento y me di cuenta que eso no es entender las reglas de la vida, en los procesos de gestación, la aceptación que tenemos que tener ante lo que ocurre en nuestra vida y que no podemos controlar. El proceso de la ansiedad es un proceso que es largo en cuanto a cómo se produce en ti y también en cuanto a cómo salimos de él. No es cuestión de un día para otro, ni mucho menos. Entonces, en esos momentos yo quería estar bien, yo quería estar bien ya, en ese momento, que no hubiese pasado nunca, que quería eliminar la ansiedad de raíz de un día para otro y no entendía que eso era ir contra mí mismo. De hecho, estaba provocándome más ansiedad el hecho de querer solucionarla de esta manera, hasta que me di cuenta que lo que me faltaba era paciencia y estaba en un estado negativo nuevamente de lo que nos pasa a los seres humanos, de soberbia, de arrogancia o de falta de humildad en este caso también, porque no estaba respetando el proceso. Como te digo, tenía un día bueno, 2 días malos, no salía de ese bucle hasta que me dije a mí mismo que tenía que trabajar la paciencia y que mi propia impaciencia me estaba llevando a una mayor ansiedad. Trabajar la paciencia fue entender que debía centrarme en el momento, en el día de hoy, no mirar más, no pensar a cómo iba a estar mi vida, qué iba a pasar si no salía de esa experiencia, qué me deparaba el futuro, todo eso que hace la mente, que finalmente lo que hace es perjudicarnos y crearnos más ansiedad, lo desbloqueé de esa manera. Entendí que tenía que centrarme en el instante presente, en el día a día, en las pequeñas metas. Así fue como conseguí mi meta más importante, que fue salir de la ansiedad. Fue creando, construyendo pequeñas metas que conté en profundidad. Es una estrategia, le llamé la estrategia de las pequeñas metas, que conté en profundidad en mi libro, lo que hice para superar la ansiedad, que por cierto lo tengo aquí, y si quieres leerlo, lo tienes en Amazon. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Si buscas Luis Garre en Amazon vas a ver todos los manuales de autoayuda que he escrito y ahí tienes ese libro. Ahí conté
lo que hice para superar la ansiedad y conté todas las estrategias que utilicé, entre ellas la de las pequeñas metas, que era una estrategia de ponerme pequeñas metas diarias que fuesen fácilmente alcanzables y que me premiara a mí mismo cuando lo conseguía. Eran metas que podía conseguir, tenía que poner esfuerzo de mi parte para no caer en esos estados de ansiedad y pues buscar qué hacer en cada momento para sentirme lo mejor posible y controlar lo mejor posible mis estados emocionales. Esa estrategia de las pequeñas metas realmente era entender que tenía que ser paciente y que esa visión a querer estar ya bien, a qué me iba a pasar en el futuro si no conseguía dominar eso, la borré de cuajo y me puse directamente a trabajar en el instante presente, en el día a día, en sumar días, en sumar horas, incluso a ese control emocional dentro de todo el aprendizaje que fue pues la experiencia con la ansiedad. Por eso la paciencia es algo que llevo también en mi vida, en todo lo que hago, en todos los emprendimientos, en todo lo que estoy tratando de construir, pues la llevo siempre arriba porque hay que ser paciente en todo lo que deseas, en todo lo que esperas. Tienes que hacer el trabajo diario, centrarte, poner tu atención en lo que puedes poner tu atención, que es en el día a día, en el trabajo de cada día, y finalmente, sin que tú te des cuenta, vas sumando días, vas sumando y finalmente llegas a tus objetivos gracias a esas pequeñas metas. Vale para todo, vale para cualquier objetivo, meta, propósito que quieras conseguir en tu vida, y es como realmente funcionan las personas que tienen grandes éxitos en su vida, es planificando y centrándose en lo que pueden hacer hoy, en lo que te toca hacer hoy y sin pensar en cuándo llegará tu sueño, cuándo llegará aquello que anhelas, etc. Igual lo utilicé en cuanto a la ansiedad. Y como ves fue un crecimiento personal, fue un crecimiento espiritual, fue un aprendizaje en cuanto a un estilo de vida saludable, aprender mucho más de alimentación, la importancia que tiene el ejercicio físico en nuestras emociones, la importancia del descanso en nuestra vida y en nuestra salud mental, entender que tenía que ejercitar mi mente igual que mi cuerpo. Yo siempre he sido deportista, pero se me olvidaba la parte mental, y la parte mental es la que domina lo físico, lo externo, y hoy ya lo sé, lo aprendí en esos momentos. Por lo tanto, trabajé en la meditación, trabajé en los ejercicios de relajación diarios, en la importancia que tiene la respiración en cuanto a nuestro estado mental. Todo ello lo aprendí de forma autodidacta y lo trabajé y lo sigo trabajando porque conozco su importancia. Así que, y también por supuesto, cuidar mucho el entorno de las personas de las que te rodeas, siempre lo digo, hacer lo que te hace feliz, lo que de verdad quiere hacer tu alma y seguir ese camino del alma del que siempre os hablo. Todo ello, voy a seguir desarrollando algunas partes más importantísimas en cuanto a estos valores humanos que aprendí, en cuanto a lo que fue mi experiencia con la ansiedad. De hecho, escribí 2 libros, este fue el primero que os he enseñado, que está en Amazon. Aquí te cuento todo lo que hice para superar la ansiedad. Lo tienes en Amazon, este es un libro que solamente lo vas a encontrar en Amazon, lo tienes también en formato electrónico y en papel, así que pues como mejor quieras adquirirlo, pues allí lo tienes disponible. Y luego escribí 10 años después este otro libro que se llama Cómo la ansiedad mejoró mi vida, y aquí te explico desde un punto de vista pues pasados 10 años todo lo que en ese momento no veía, es decir, todo lo que la ansiedad me ha enseñado. Me he dado cuenta que la ansiedad en realidad es nuestra amiga cuando tú la entiendes y la comprendes, es nuestra alarma que salta para decirnos que hay algo en nuestra vida que no estamos haciendo bien o que estamos descuidando algún área, etc. Y por eso salta la alerta de la ansiedad para avisarnos, para que rectifiquemos, para que pasemos a la acción y solucionemos. Por lo tanto, la ansiedad en realidad me ha aportado muchísimas cosas positivas. Aquí te cuento, 10 años después, todo lo que he aprendido gracias a la ansiedad y todo lo que ha mejorado mi vida gracias a ese proceso en ese momento tan difícil, pero que aprendí a transformar todas mis creencias negativas, limitaciones, miedos, pues en mentores. Me impulsaron para crecer. Todo ello te lo he contado en esos libros que, como te digo, dentro de mi página web, en www.luisgarre.com, tienes un enlace a la tienda, a mi tienda en Amazon,
para poder adquirir esos libros si estás pasando por un proceso de ansiedad, de estrés en tu vida. Y si quieres, pues trabajar en mi mejor libro, en la trilogía que he escrito y que está ya disponible también en mi página web, pues tienes que empezar por el tomo 1. Este es el manual más importante que tengo, Eres Alfa y Omega. Es una trilogía, son 3 libros. Voy a presentarte ya, yo creo que entre mañana, seguramente incluso hoy, ahí, voy a presentarte ya los 3 libros por fin, juntos, en un pack, en una caja que ha quedado espectacular, que os enseñaré en las próximas semanas, pero los libros te los voy a presentar ya y ya, de hecho los puedes adquirir los 3 en mi página web www.luisgarre.com. Este es digamos que aquí he volcado todo lo que he aprendido en los últimos 15 años en cuanto a crecimiento personal, espiritual, cambio de creencias, mentalidad, sabiduría ancestral, espiritual, todo, absolutamente todo. Ahí tienes lo mejor de lo mejor para solucionar cualquier estado emocional y también para crear ese programa mental que te va a llevar a tu mejor vida aquí en este plano. Si quieres entrenar conmigo, ya sabes, también tienes mi mentoría privada, tienes debajo un enlace a mi página web, por cierto, a una nueva página web que acabo de publicar, que estoy muy contento con el resultado final y que te invito a que le eches un vistazo y la descubras. Pronto va a haber muchas novedades en esa página, tengo preparados incluso productos en cuanto a colgantes que os van a gustar muchísimo, colgantes de empoderamiento personal, colgantes mágicos para hombre y para mujer, con decretos, con afirmaciones, con frases que os van a encantar, que sirven de mucha utilidad. A mí me gusta utilizar ese tipo de colgantes de poder con un decreto que nos recuerde constantemente pues que somos creadores de realidad, que somos auténticos magos de realidad propia y que está todo en nosotros. No porque el colgante en sí te dé el poder, sino somos nosotros, lógicamente, donde está el poder. La chispa divina está dentro de nosotros, pero sí el hecho de ser conscientes el máximo tiempo posible de que somos creadores de realidad, de que lo que sale de nuestra boca es súper importante. Te hablo de las palabras en cuanto a que crea realidad. La palabra es el pensamiento hablado, igual que los pensamientos crean la realidad en la materia, las palabras igual. Por lo tanto, llevar con nosotros un colgante que puede ser de empoderamiento personal, de afirmaciones, de decretos, que nos recuerde lo que en realidad somos, pues al menos en mi experiencia me mantiene consciente más tiempo de que yo estoy creando continuamente la realidad y por lo tanto tengo que cuidar mucho lo que pienso, también lo que digo, y me ayuda muchísimo en mi vida. Por eso he querido crear ese tipo de producto que te presentaré también dentro de muy poco. Ahora se está fabricando y todo ello lo encontrarás en mi página web. Tengo muchas sorpresas, sigo escribiendo nuevas sagas, estoy escribiendo la saga de la disidencia de los despiertos. Voy a explicarte qué es eso del despertar, quiénes son los disidentes despiertos en esta sociedad, en este sistema, cómo funciona realmente el sistema, por qué hemos llegado hasta aquí a nivel mundial. Voy a explicártelo en cuanto a todo el conocimiento que yo tengo y voy a darte también las herramientas para que te conviertas en ese mago, en esa maga de realidad. Voy a dártelo todo en esa nueva saga que ya estoy escribiendo. Vamos a entender que lo que ha ocurrido a nivel mundial es en realidad otro mentor más para nosotros, para despertar aún más, para que más población despierte y para que entendamos la verdad que nos hace libres, para que entendamos qué es lo que ha estado ocurriendo en este sistema desde hace muchos años y que por fin se va a destapar y vamos a saber toda esa verdad. Y no solamente eso, sino que vamos a aprender por fin a crear realidad sin tener que depender de que alguien nos diga lo que es la realidad, sea del paradigma y venga del paradigma que venga. Voy a explicártelo todo porque realmente los magos, los maestros han despertado y ahora es tiempo de luz, es tiempo de crear realidad propia y es tiempo de enseñarte todas las herramientas que necesitas conocer para crear toda esa realidad. Eso te lo voy a enseñar en la siguiente saga, pero para eso todavía queda un tiempo. Yo sigo cada día, como te decía, con las pequeñas metas, trabajando, escribiendo y dentro de un tiempo se verán todos los resultados, como no puede ser de otra forma. Yo sigo trabajando, estudiando, aprendiendo, formándome, pues para poder, como te he dicho al principio, ayudarte cada vez más y mejor
mi objetivo, mi propósito es que tu vida pues sea increíble aquí en este plano, porque sé que si tu vida es increíble, la mía también lo va a ser. Así que nada más, nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta mañana.